para... Un siervo, era un siervo que estaba bramando, ¿sí? Y de eso te quiero hablar hoy. Abrí conmigo, por favor, el Salmo 42. Vamos a leer en esta mañana el Salmo 42. Me pareció muy gráfico mostrarlo, porque la verdad yo nunca había visto cómo bramaba un siervo. Tal vez algunos de ustedes conocen, lo han visto en vivo y en directo, así, en carne propia, pero yo nunca había visto cómo bramaba un ciervo, y seguro que muchos de los que están acá tampoco lo han visto alguna vez. Y quiero leer y compartir con vos esta palabra en esta mañana, el Salmo 42 y Salmo 43 vamos a leer. Dice así: puede ser en Valera. Dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma, oh Dios, por ti. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Versículo 4. Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasaré en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta a la multitud. 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Esperaré a Dios, porque aún le tengo de alabar por las saludes de su presencia. Esta no es Valera, ¿puede ser? Valera 60, ¿sí? Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordáreme, por tanto, de ti desde tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Versículo 7. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo, y oración al Dios de mi vida. Es lo que cantábamos recién. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras están quebrantando mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo que alabar. Es Él, es el salvamento delante de mí y el Dios mío. Salmo 43. Ahí seguime donde estamos. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Entonces llegaré al altar de Dios, a Dios, mi supremo gozo, y al son de la lira te alabaré. Del arpa, dicen otras versiones: oh Dios mío, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. En esta mañana yo te quiero hablar con el video que te mostré recién y con esta palabra, y el título del mensaje es: ¿por qué brama el siervo? La pregunta que hoy te quiero hacer esta mañana y que vamos a aplicar a nuestras vidas es: ¿por qué brama el siervo? Y para responder esta pregunta, primero lo que tenemos que conocer es quién es el siervo. ¿No? Ya lo vimos ahí con sus cuernitos, delicadito, el Bambi sería, ¿no? Lindo, parece inofensivo, ¿no? Y vemos muchas características de este animal. Es un animal herbívoro que vive en las montañas, ¿sí? Que tiene una característica muy particular: se anda escapando todo el tiempo de los depredadores,
¿sí? Por eso Dios lo ha hecho muy ágil, corre y da unas zancadas muy grandes, lo cual le permite escaparse de las fieras que lo quieren comer, perseguir. Ahora, ¿por qué este animal es perseguido? Primero porque forma parte de la cadena alimentaria, ¿no? O sea, nosotros nos alimentamos de las vacas, bueno, los depredadores se alimentan de los animales herbívoros, es así, forma parte de la cadena alimentaria. Pero segundo, hay dos cosas que le llama la atención a los depredadores, o dos cosas que los depredadores intuyen o ven en el animal que lo hacen perseguirlo o hacen saber dónde están. ¿Sí? Por ahí no lo ven, pero lo ubican con los sentidos que ellos tienen. Vieron que los animales son muy sensibles a los sonidos, muy sensibles a los olores. Dicen que el olfato del perro mide 10.000% más de lo que podemos oler nosotros. O sea, cuando, por ejemplo, nuestra perra, cuando Camila está entrando al edificio, nosotros vivimos en un 6º piso, la perra ya sabe que está viniendo Camila. Es más, su actitud ya cambia, ¿sí? Es como que se empieza a poner ansiosa, mueve la cola, porque ellos ya huelen a grandes distancias, ¿sí? Vieron que en las policías, para buscar elementos de droga o para buscar personas que usan perros, ¿sí? Y con el olfato, bueno, los animales son sensibles a los olores. Y el ciervo es una gran presa para estos depredadores por dos motivos. En la versión que nosotros estamos leyendo es Valera 60, pero la traducción original está en hebreo. Y cuando habla de ciervo, en la palabra hebrea lo habla en femenino, ¿sí? Habla de la cierva en realidad, ¿sí? Y esa cierva tiene estas dos características. Primero, la que la hace llamativa para el depredador es que tenga cría, ¿sí? Seguramente está esperando cachorros, entonces por eso es más fácil de olfatear para los depredadores, ¿sí? Esa es una de las cosas. Y segundo, es el olor que emana cuando se pone nerviosa, ¿sí? Esas son las dos cosas por las cuales la hacen una presa perfecta para los depredadores, ¿sí? Esas dos características. Entonces, vemos a un animal bonito, tranquilo, vemos un animal tal vez inofensivo, que es acechado y es buscado por el depredador a toda costa porque se lo quiere comer, así nomás, ¿sí? Y así estamos nosotros muchas veces, ¿no es cierto? Como ese ciervo que está ahí y con sus crías, que en realidad podría ser con nuestras bendiciones, ¿sí? Ahí esperando o caminando nuestra vida, viviendo, pero sin embargo ahí esperando que el enemigo está ahí porque está al acecho constantemente. Entonces el Señor me mostraba este salmo, y el Salmo 42, que empieza así, dice: como el ciervo brama por las corrientes de agua. ¿Y por qué brama el ciervo? Bueno, la explicación científica es la siguiente. Yo te voy a dar la explicación científica y después vamos a ver la explicación espiritual. La explicación científica es porque se está escapando del depredador, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Por qué brama por las corrientes de agua? Primero, para saciar su sed, porque viene de correr y de escaparse del enemigo. Y segundo, porque cuando se sumerge en el agua es lavado ese olor que yo te dije que emanaba, ¿sí? Entonces eso le permite que no sea detectado por el depredador. Entonces por eso brama el ciervo, porque está buscando agua para saciar su sed y para purificarse, para limpiarse. ¿Me estás entendiendo lo que te quiero decir en esta mañana? Y muchas veces, seguramente todos los que están acá, y no les quiero hacer levantar la mano, han tenido una semana luchada. Porque cuando uno tiene una semana luchada, generalmente todos tenemos una semana luchada, porque somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Como dice un corito viejo, somos un cuerpo en Cristo. Entonces, si uno está luchado, es porque casi todos han tenido una semana luchada.
Seguramente vos has tenido una semana luchada y te has preguntado lo que se pregunta el salmista, ¿sí? En este salmo, que muchos se lo atribuyen a David, y ahora vamos a ver en qué contexto lo vemos este salmo. Muchos se lo atribuyen a David y vemos a un salmista deprimido, buscando, como un siervo busca las aguas, a Dios. Y a veces nos encontramos así y nos decimos: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué pasa esto? Muchas veces decimos, y en esta semana por ahí alguna vez te lo has preguntado: ¿por qué pasa esto, Dios? Y buscamos, y estamos así ansiosos de buscar, y vamos y oramos y no hallamos respuesta, y vamos y dejamos pasar el tiempo. Tal vez ayunaste, o tal vez lees y tratás de escuchar una adoración, una alabanza, entrar en el Espíritu y buscas una respuesta y no la encontrás. Y eso lo que genera en nosotros es algo que sucede y que te diría que hasta es sano y no es preocupante, porque eso demuestra que tenés sed de Dios, que es la depresión espiritual. Hoy tal vez alguno de ustedes está en una depresión espiritual. ¿Qué es esa depresión espiritual? Es buscar una respuesta de Dios y no hallarla. ¿Sí? Muchas veces pasamos por esas situaciones, buscamos una respuesta de Dios y no la hallamos, pero no es porque Dios no esté ahí, ni porque Dios no nos esté escuchando, sino porque forma parte de nuestra vida de cristianos. Y yo hablaba con Camila el otro día y le decía, y con Yami también me acuerdo, como los no los maratonistas, sino los que hacen salto en alto, vieron que saltan de espaldas sobre un palo de secador, vamos a decirlo, no sé cómo se llama, ¿no? Pero entonces, ¿cómo van pasando la prueba? Le van subiendo la vara, ¿sí? Entonces tiene que ir saltando más alto y tiene que hacer más esfuerzo, más entrenamiento. Bueno, ¿por qué? Mientras más alto, más medallas se va a ganar. Mientras más alta es la vara, lo más probable es que se saque el oro, ¿no es cierto? Y así, al principio, en medio de una prueba, ya sea chica, grande, de salud económica, de un problema familiar, de lo que fuera, uno se abate y se turba, como se turbó David en este caso, ¿sí? Sin embargo, vos en ese momento, tal vez suena fácil decirlo ahora, pero en ese momento tal vez no te das cuenta, pero le tenés que decir al Señor: gracias, porque si la vara es más alta, la bendición va a ser mayor. Amén. Y yo te puedo asegurar que la prueba no la vas a poder evitar nunca, pero sí te puedo asegurar que la vas a superar. Amén, porque con Cristo las pruebas son fáciles de superar. Es más, la Biblia dice que Él ha vencido al mundo, pero que estamos en el mundo, y en el mundo tenemos aflicciones, pero Él ha vencido y Él nos va a dar la victoria. Amén. Y vemos acá un salmista, en este Salmo 42 sobre todo. Después vamos a analizar el 43. Vemos un salmista que está desesperanzado, está triste, ¿sí? ¿Dónde estás, Señor? Mis enemigos se burlan de mí y me dicen: ¿dónde está tu Dios? Y está triste. Y yo no veo un reproche hacia Dios, ¿sí? Yo veo un diálogo con Dios. Y yo quiero que entiendas, y eso me costó entenderlo a mí, que el reproche a Dios es malo, pero el diálogo con Dios no. Nosotros podemos estar turbados, podemos estar cansados, y podemos muchas veces ver al enemigo avanzar en nuestras vidas. Pero si no podemos dialogar con nuestro Dios y decirnos lo que nos pasa, ¿con quién vamos a hablar? ¿Sí? Porque David, en este caso, suponemos que es David, ¿no? No lo está haciendo responsable a Dios, sino le está contando: mirá lo que me pasa, te quiero buscar y no te encuentro, y tengo sed de vos, pero no te hallo. Vos sos el culpable. No le dice eso. Él le dice: no sé qué hacer, no puedo alcanzarte. Él no le está reclamando nada a Dios, sino en realidad está reclamando a la situación, se está reclamando así. ¿Por qué no puedo llegar a tu presencia? No es un reproche hacia Dios. Y muchas veces, para no caer en la quejabanza, ¿sí? Porque muchas veces somos formados con que tal vez no hay que quejarse, y está bien, no hay que quejarse, porque la quejabanza atrae al enemigo, eso es cierto, pero muchas veces estamos turbados
y necesitamos hablar con Él y decirle, Señor, te busco y no te encuentro, y tengo sed de vos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no puedo llegar a tu altar? Como después en el 43 el gran deseo de David es llegar al altar, y lo vamos a ver también como leíamos ahí en el 43. Pero yo veo tres posturas del salmista a lo largo de estos versículos que les compartí, que son muy claras. La primera es cuando el salmista se está mirando a él, ¿sí? Durante los primeros versículos el salmista mira hacia él, mira su postura, mira cómo se siente, ¿sí? Mira, el Salmo 42:2 dice así, de los que leímos, ¿no? Si querés lo podés poner yo. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Se está mirando a Él, está haciendo una mirada hacia Él, ¿sí? Y en esa mirada que dice, tengo sed de vos, Señor. Yo sé que estás vivo, pero tengo sed de vos y no te puedo hallar. Vemos un salmista que está en medio de una prueba, pero esa prueba, el problema ¿cuál es? Que lo llevó a una depresión espiritual. La prueba nos trae problemas, nos trae a veces luchas, ¿sí? Pero las pruebas son necesarias para poder elevar un poquito más la vara, ¿no? Y poder tener la victoria. El problema es cuando esa prueba te lleva a una depresión espiritual, ¿sí? ¿Qué es lo que le pasaba al salmista? Entró en una depresión, amargura, angustia. Evidentemente, lo que vemos acá es que el salmista no lograba conectar con Dios, ¿sí? Entraba a su presencia, o no llegaba ni a entrar a su presencia, no podía orar, no podía estar en comunión con el Espíritu Santo. Y cuando vos entras en una depresión espiritual, hay dos cosas que son notables y que vos te vas a dar cuenta si estás en una depresión espiritual o no. Primero, no tenés paz con nada, o sea, estás impaciente. ¿Viste cuando estás impaciente empezás a hacer cosas? Bueno, voy a arreglar esto, pero no porque lo tenés que arreglar, sino para ocupar tu mente, ¿sí? O tal vez usás el trabajo para eso, o tal vez usás el correr para eso. Yo conozco gente que está corriendo todo el día ahí alrededor del Word, todo el día, y no es necesario correr todo el día. Cuando vos usás o haces algo para satisfacer tu paso, para tratar de tener paz, ahí te estás equivocando, porque no estás poniendo el foco, o la paz no estás descansando en Dios. Entonces, la depresión espiritual te vas a dar cuenta si la tenés, porque no tenés paz y no tenés gozo. Amén. Son esas dos cosas que vos te faltan y no tenés. Eso quiere decir que estás en una depresión espiritual. Aún en medio de la prueba, aún en medio del problema, debemos permanecer con paz y con gozo, porque sabiendo que la victoria es nuestra, porque Cristo ya nos ha dado la victoria. Amén. Suena fácil decirlo, ¿no? Tal vez es difícil aplicarlo, pero yo te vengo a traer tranquilidad y te vengo a decir, a mí me pasó, y si a mí me pasó, te puede pasar a vos tranquilamente, y seguramente ya te pasó alguna vez, ¿no? Entonces, evita el entrar en esa depresión espiritual. Si hay cosas, cuando empezás a darte cuenta que no hay paz en tu vida, o que no sentís el gozo del Señor, ¿sí? Una vez, me acuerdo hace un tiempo, yo le decía a Cami, mi amor, ¿sabés qué? Hace mucho que no me río. ¿Te acordás cuando te decía eso? Y yo empecé a orar y decirle, Señor, ¿por qué no? Porque yo soy una persona, no es que me estoy riendo todo el día, pero creo que soy una persona medianamente alegre, ¿no? Y yo le decía al Señor, ¿por qué no me estoy riendo? Y bueno, y entendí que el enemigo con algunas cosas me quería robar el gozo del Señor, y bueno, después me empecé a reír, así como me estoy riendo ahora, que me causa gracia hasta contarlo. Pero así, ese es el gozo del Señor. El gozo del Señor te está loco, en medio de la prueba se está riendo, ¿cómo puede ser esto? Y claro, porque yo descanso en Dios. Amén. Y así debemos aprender a hacer. Y te vuelvo a repetir, es tal vez fácil decirlo en palabras y tal vez es difícil experimentarlo, pero bueno, te vengo a traer esta palabra porque seguro Dios te quiere hablar en esta mañana. Tal vez estás en una prueba, como decíamos antes, económico, una prueba de salud, algún dolor, algo que surgió en tu cuerpo,
Y yo quiero decirte que en medio de la prueba debes gozarte y debes tener paz porque el Señor te va a dar la victoria. Amén. Y vemos entonces en este versículo, en el versículo 2, vemos a un salmista depresivo que está buscando a Dios. Dice que está como un ciervo bramando. ¿Vieron cómo bramaba el ciervo? Se le movía todo el tórax, sería todo el pecho, porque es un sonido que no es un sonido gutural, es un sonido estomacal, si quieren decirlo así, ¿sí? Sale del estómago. Sería algo parecido, no quiero decir una tontería, no, pero como un eruto, ¿no? Bien, porque sale del estómago. Es así, porque no es un sonido, no era un grito. Un grito sale de la garganta, pero acá salía del estómago. Entonces, ¿y cuándo el ciervo hace eso? Cuando tiene sed. Bien, cuando tiene sed y tiene sed de agua y quiere bañarse en el agua y quiere entrar en el agua para poder escapar del depredador. Amén. Y vemos un salmista que tiene sed, pero que ya ha caído en una depresión espiritual. No tiene gozo y no tiene paz. Y vemos en el Salmo 51:8, dice así: hazme oír gozo y alegría, no me eches de delante de ti, le dice David, y no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué pasa? Él no siente el gozo y no siente la alegría porque tiene miedo de perder el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo camina con vos y camina en vos, el gozo y la alegría salen a flor de piel. ¿Sí? Entonces, esa depresión espiritual representa o se ve con, no en sí la ausencia del Espíritu Santo, sino esa intimidad está fallando. Por algún otro motivo, ¿sí? Está fallando esa intimidad de salmista, en este caso, con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se puede morir de agua, de sed, por no beber agua, un ciervo? Y sí. Ahora, yo te puedo asegurar, y conozco lamentablemente muchas historias, después de la depresión espiritual, la no salida de esa depresión implica la muerte. Pero no me refiero a la muerte física, ¿sí? Sino la muerte espiritual, el alejamiento de Dios. Y vos te preguntarás, pero yo me encuentro con gente que cuando éramos chicos hasta por ahí eran más consagrados que yo. Y tal vez no se portaban tan mal como me portaba yo. Y ministraban y hasta tal vez eran hasta líderes míos. ¿Y cómo está ahora así? Y bueno, evidentemente esa depresión espiritual lo llevó a una muerte espiritual. La muerte espiritual, lo que te quiero transmitir en esta mañana, lleva a una muerte con Dios, o sea, una separación definitiva con Dios. ¿Sí? ¿Vieron esa gente que ya lo superó la prueba y se alejó? Y no, tuve una semana muy luchada. ¿Y por qué no viniste a buscar de Dios, a buscarle una solución a ese problema, a recibir una administración? No pude llegar. Bueno, ahí ya esa depresión lo está llevando a una muerte espiritual, que son todas las estrategias que usa el enemigo para separarnos rotundamente de Dios, ¿no? Pero yo creo y estoy convencido que si vos estás hoy en esta mañana es porque tenés sed de Dios. Y no importa lo que te haya pasado en la semana, no importa en qué prueba estás, si estás en esa depresión espiritual, el Señor te va a dar su mano y te va a sacar y te va a ayudar. ¿Sí? Y si hoy estás acá, estás demostrando que tenés sed de Dios, como ese siervo brama por la sed de agua. Amén. Otra cosa que veo en el versículo 3 al 5 dice así: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza, del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué vemos acá
Dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. ¿Sí? O sea, no se estaba sin comer. ¿Por qué estaba alimentado él? Por la angustia. Él estaba angustiado, dice, fueron mis lágrimas el pan de día y el pan de noche. ¿Sí? O sea, ese trastorno o esa depresión espiritual lo llevó hasta no comer. ¿Sí? Y a veces nos pasa eso. Esa depresión espiritual nos saca las ganas de todo. Nos saca las ganas de decirle te amo a tu esposa, de cantarle una serenata a tu esposa, a veces, ¿no? Nos puede hasta sacar las ganas de eso. Nos puede sacar las ganas de darle un abrazo a nuestros hijos, de decirle te amo. Nos puede sacar hasta las ganas de ir al cuarto, encerrarnos y buscarle de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos enfocando y nos estamos alimentando no del pan de vida, sino de nuestras lágrimas, de las heridas. ¿Cuántas personas hemos conocido y seguramente en sus vidas de cristianos han oído personas de no voy a la iglesia porque me ofendí con tal? Heridas. En vez de venir a la iglesia a alimentarse de la palabra, se están alimentando en sus casas de las lágrimas, día y noche, del dolor. ¿Sí? ¿Cómo voy a acercarme a Dios si cuando era chico mi papá me violó? ¿Cómo estuvo Dios ahí? Se preguntan algunos. Siguen comiendo de sus lágrimas de día y de noche. Entonces, es importante, y acá esto nos tiene que dejar una enseñanza, porque si esto realmente lo pasó David, que David fue un gran siervo de Dios, y él experimentó esa depresión espiritual, y pudo salir y recibir todas las bendiciones que recibió, y prosperar de tal manera como prosperó, también nos puede pasar a nosotros. O sea, las historias de la Biblia son todas aplicadas a nuestra vida, porque la palabra es viva y es eficaz. Y yo te quiero decir, en esta mañana, no te alimentes de tus lágrimas, ni de día ni de noche, ni solo de día, ni las desayunes ni las meriendes. ¿Sí? El dolor se lo tenés que dejar a Cristo. ¿Sí? Él sana todos los corazones heridos, todos los corazones turbados. Entonces vemos acá David que está triste y se quedó con eso, se quedó con eso, y es más, no come y está llorando todo el día, por lo que vemos. El abatimiento que está experimentando David y que experimentamos nosotros, generalmente es propio de la, no sé si poca fe, pero sí de la falta de fe y de la falta de confianza en Dios. ¿Sí? Muchas veces vemos gente que son cristianos o por lo menos dicen serlo, ¿no? Desde chicos o desde hace muchos años, y vemos rencor, vemos dolor, no solo hacia sus padres, sus hermanos, también hacia sus hijos, y lo peor de todo, hacia Dios. Esas personas van camino a una muerte espiritual. Yo no sé qué instancia estás vos hoy. Tal vez esta palabra no es para vos hoy, por ahí te sirve para aplicarla más adelante, pero yo sé que Dios, como sacó a David de esta depresión espiritual, te puede sacar a vos, como me ha sacado a mí muchas veces y como seguramente los ha sacado en muchas veces a ustedes. Entonces, mirá lo que dice en Juan 12:27. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. Lo dijo Cristo. Búscalo si querés. Juan 12:27 dice, Jesús dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame a esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. La turbación es obra, o de la angustia, es obvia, en un hombre natural, no en un hombre espiritual. Y nosotros debemos rechazarla. Ahí cuando leíamos recién en 42, del 3 al 5, veíamos que dice, mi alma está turbada, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y vemos seguimos viendo un David centrado en él, ¿sí? Me pasa esto, estoy así.
y seguimos, y él dice, estoy así y no puedo acercarme, tengo sed de vos, pero no me puedo acercar. Pero de repente, en el versículo 6, 42:6 dice, Dios mío, mi alma está batida en mí, pero me acordaré por tanto de ti, desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Acá vemos, está en el Jordán David, o el salmista, que suponemos, vamos a decir, la mayoría coinciden que fue David el escritor de este salmo. Está en el Jordán, está exiliándose de Israel. ¿Por qué está saliendo de Israel? Resulta que David, en este tiempo, cuando supuestamente escribe este salmo, es perseguido y lo quieren matar como un ciervo. Lo están buscando para cortarle la cabeza. Y por cortarle la cabeza, para que no le cortaran la cabeza, él se tuvo que ir del reino, tuvo que abandonar el palacio real y se tuvo que escapar como una rata. ¿Sí? ¿Y saben de quién se estaba escapando? De una prueba. Pero no era cualquier prueba. ¿Saben quién prueba era? Era su hijo, de Absalón, que le quería cortar la cabeza y quería ocupar su lugar. ¿Sí? No era una deuda económica, no era una deuda con una tarjeta de miles de pesos. Era su hijo, que lo quería matar para ocupar su lugar. Poca cosa, ¿no? Y lo vemos a David alejándose. Creo que vamos entendiendo por qué estaba en depresión espiritual, ¿no? Que no era algo pequeño lo que le estaba sucediendo. Pero vemos que a partir de ahora, de este versículo 6, el salmista empieza a mirar a Dios. Y como te leí recién, Dios mío, mi alma está batida en mí, pero me acordaré por tanto de ti. Yo sé que estoy triste, yo sé que estoy angustiado, pero no me voy a mirar más a mí, te voy a empezar a mirar a vos. Amén. Entonces, ahí ya empieza a darse cuenta, y esto es clave lo que te voy a decir. ¿Saben quién es el mejor predicador del mundo? Yo. Y vos decís, ¿qué estás diciendo, Sebastián? Claro, para mí soy el mejor predicador del mundo. Para vos tenés que ser el mejor predicador del mundo. ¿Sabés por qué? Porque el que habla y te predica sos vos en tu mente. Entonces, si vos no estás preparado con todas las armas y las herramientas, esta depresión te va a ganar seguramente. Entonces, el mejor predicador que hay en uno es uno. Y eso recordalo y guardalo en tu corazón. Porque el que se está hablando a la mente cuando el enemigo viene y te trae pensamiento de duda, pensamiento de muerte, automáticamente el que sale somos nosotros a luchar en nuestra mente, ¿no? El campo de batalla es la mente. Entonces los que debemos ser los mejores predicadores del mundo para nosotros en ese momento somos nosotros mismos. ¿Sí? Podemos llamar al pastor, pastor, ¿puede orar por mí? Claro, pero el que va a estar intercediendo ahí o hablando en tu mente vas a ser vos. Entonces, el mejor predicador del mundo en ese momento para David era David. Y se predica, dice, Dios mío, mi alma está batida. Dice, mi alma está batida en mí, pero me acordaré por tanto de ti. Amén. De ti. Y después dice dónde estaba él ubicado porque se estaba escapando, cerca del río Jordán. Entonces, ahí vemos cómo el salmista deja de mirarse a él y empieza a mirar a Dios. Con su sed, con sus problemas, con su depresión. Vemos un cambio de perspectiva. Vemos un cambio de mirada. ¿Sí? Versículo 7 dice así: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y todas tus olas han pasado sobre mí. Y los salmos son poemas. Y a veces los poemas hay que leerlos detenidamente para poderlos interpretar. Yo me acuerdo que cuando en la secundaria me hacían leer a Neruda, yo leía, para mí era como leer, no sé, política internacional a los 8 años, no entendía nada, ¿sí? O sea, me hacían ver la rima del segundo verso con el cuarto, y si era una rima sonante, una rima disonante, pero yo lo que quería decir o sea, leía Cantares sin Cantares y no entendía nada. Yo decía, ¿qué hace este libro en la Biblia? ¿No es cierto? Entonces,
A muchas veces cuando leemos los salmos, tenemos que sentarnos y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para poder interpretarlo. Y tal vez vos sos un erudito de la palabra, ojalá lo seas, ¿no? Y te recuerde a otra historia, y a mí me recordó otra historia que dice exactamente lo mismo. Buscalo conmigo, Jonás 2:3. Buscá Jonás 2:3, si lo podemos poner acá. Jonás 2:3. Jonás se iba escapando, dijo, ¿para Nínive? No, para allá. Se fue, se subió al barquito, gran tormenta. ¿Qué haces acá? ¿Cómo que? Y lo tiraron ahí. Lo tiraron al mar, al océano, ¡pac! Se lo comió un gran pez. ¿Y qué dice Jonás ahí? Dice así: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Lo mismo está diciendo. Lo mismo que dijo David, lo está diciendo Jonás. ¿Por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué vemos esto? ¿Qué le pasa? ¿Dónde estaba David? Se había escapado para que no lo matara su hijo, ¿sí? Pero acá vemos lo siguiente: ¿dónde estaba Jonás cuando le pasó eso? ¿Se había escapado? ¿Por qué? Porque no quería obedecer a Dios. Mira, yo te puedo decir algo que yo aprendí viendo tanta gente experta acá en sus vidas, con mis escasos 32 años, que ya se van acumulando, ¿eh? Es como, se va acumulando y cada vez son más, ¿no? Pero bueno, yo no me los voy a sacar. Yo digo la edad, no digo y pico, como otras personas, pero chiste. Pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Seguramente si entraste en una depresión espiritual es porque estás en el lugar donde no tenías que estar. Yo no sé qué tenía que hacer David. Yo creo que le tendría que haber consultado a Dios, pero no se tendría que haber escapado. Yo creo que Jonás tendría que haber obedecido a Dios y haber ido a Nínive a predicar. Por eso les pasó lo que les pasó. Evidentemente hay algo que hicieron mal, por eso estaban en esa situación. Y como yo te decía el viernes, Dios es un Dios de misericordia, ¿sí? Y como después vemos, dice, de día mandará el Señor su misericordia. Ahora, para ser misericordioso, ¿qué es la misericordia? Dar algo que no nos merecemos. Para que Dios nos dé algo que no nos merecemos, es porque Dios también tiene que ser justo. O sea, si nosotros hicimos algo mal, Dios es justo y nos va a dar su misericordia porque Él es justo. O sea, si nosotros estamos pasando una depresión espiritual, es porque hay algo que ha sucedido, ¿sí? Algún frente de batalla hemos descuidado. Tal vez no es responsabilidad directa, tal vez no es un pecado, pero hay algo que hemos descuidado. Las pruebas van a estar y van a estar siempre, ¿sí? Pero evidentemente, como te decía recién, la prueba está y hay que superarla. El problema es cuando entramos en esa depresión espiritual. Y si estás entrando o estás en esa depresión espiritual, una de las consecuencias es porque estás en el lugar donde no tenés que estar. Yo no sé si es tu trabajo, yo no sé si es la ciudad, yo no sé si es la iglesia, ¿sí? No estoy echando a nadie, pero... O tal vez los que están mirando ahora el mensaje por internet, tal vez no estás en el lugar indicado. Tal vez no es que el lugar o la iglesia no sea de Dios, sino no es el lugar para el que Dios te llamó, ¿no es cierto? Jonás, cuando iba a predicar a Nínive, cuando él decidió no ir a Nínive, iba a ir a la otra ciudad, él no iba a hacer cualquier cosa. Él quería ir a predicar, no iba a pecar a la otra ciudad. Su pecado no estaba en ir a la otra ciudad a predicar. Su pecado estaba en desobedecer a Dios. A veces estamos haciendo lo correcto, pero no lo estamos haciendo en el lugar correcto. ¿Me explico? Entonces, tus ondas y tus olas sobre mí, dicen David y dice Jonás, que han caído. Algo pasó, pero no te preocupes. Cayeron esas olas sobre mí, que son la justicia de Dios, pero de día mandará el Señor su misericordia. Amén.
Su misericordia nos salva de esas cosas en las cuales, por más pequeñas, nos hemos equivocado. Vemos y seguimos viendo a este salmista centrado en Dios. Está, Señor, ahora estoy hablando de vos y ahora me centro en vos. Yo sé que me han pasado las olas por encima, yo sé que hay cosas que vos permitiste, pero yo sé que mañana mandarás tu misericordia. Amén. Y estar confiados de eso es lo que trae gozo y trae paz, que es lo que nos saca la depresión, lo que no tiene lo que no fluye cuando uno está en depresión espiritual. Amén. No estás en el lugar que debías estar por tus transgresiones, por tu pecado o por tu falta de consulta al Espíritu Santo. Yo me acuerdo cuando el pastor una vez me contó, seguramente lo ha contado acá, me acuerdo que un día se demoró 2 minutos para ir al trabajo. Creo que no estaba cansado todavía con Pau. Él trabajaba en Aguas del Estado, creo, en ese momento, ¿no? Ya le estoy revelando la edad con esto, ¿eh? Pero bueno, y resulta que creo que se quedó orando, así, estaba haciendo su devocional antes de salir, y salió 3 minutos tarde, 3 minutitos tarde, y llegaba a la esquina y se le pasó el colectivo. Y antes los colectivos, no sé, pasaban puntuales o más o menos. Lo que sí sé es que tardaban mucho. Yo me acuerdo que uno estaba en una esquina, pero un colectivo y no sabía cuándo iba a venir. Bueno, la cosa es que tomó el colectivo que le siguió, ya llegando tarde, y cuando pasa el otro colectivo que había chocado, ¿no? Y bueno, cuando uno está atento a cada cosa que Dios nos dice, aunque parezca tonta, aunque parezca demorarnos, o que parezca retrasar algo que normalmente tenemos que hacer, como ir a trabajar tal vez, Dios nos está queriendo decir algo. Por eso es muy importante cuando nosotros tenemos esa afinidad y ese respaldo de Dios y esa relación con el Espíritu Santo tan íntima, ¿sí? Que podemos escuchar, ya lo podemos escuchar a volumen bajito, como digo yo, ¿sí? Y no hace falta que venga, ¡hace esto! Primero que nunca va a venir a decirte así, ¿no? Pero tal vez uno dice, uy, pero ¿por qué no me hablas? Y uno espera una voz física que le hable, ¿no? Sentirlo, hace esto, uy, ¿quién me habló? Bueno, el Espíritu. Pero no, tal vez es más sensible, ¿no? Uno tiene que afinar esa relación. Es más delicado. El Espíritu Santo es delicado, ¿sí? Y nosotros buscamos una señal o una flecha bien clara, y tal vez él para afinar o para que... Es como si me llama Cami de allá, mi amor, no te escucho, bueno, me tengo que acercar. Bueno, eso con los años igual de casado va cambiando, ¿no? Vieron que uno en vez de acercarse va elevando más la voz. No sé si pierde la audición o porque es italiano. ¡Sí! Y se empieza a gritar así. Pero al principio, cuando uno lo llama, sí, mi amor, ¿qué me dijiste? Entonces uno, ¿qué va haciendo? Se va acercando para escuchar mejor. Y así es el Espíritu Santo. Él nos habla de tal manera, no nos grita, nos habla delicadamente para que nosotros nos acerquemos y lo podamos escuchar bien de cerquita. ¿Amén? ¿Me estás entendiendo esta mañana? Yo creo que sí, yo bendigo tu vida en este momento. Entonces, sin justicia de Dios nunca podría haber misericordia. Así que disfrutamos de su misericordia porque nos mandamos macana. ¿Sí? En el Salmo 42:10 dice así. Y acá, yo hasta acá veo un problema que tiene David, ¿sí? Yo veo que esa depresión espiritual y ese problema, bueno, tal vez, obviamente Absalón, su cabeza estaba endemoniada, ¿no? Por ideas del enemigo. Pero yo no lo veo a David luchando contra Satanás hasta este momento. Y este versículo es clave. Todavía estamos viendo al salmista mirando a Dios. Dice así, el 10. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y mi pregunta esta mañana es, ¿nunca escuchaste eso? ¿Dónde está tu Dios? ¿Al oído? ¿Dónde está tu Dios?
me robaron tal cosa. ¿Dónde está tu Dios? ¿No? Hubo un accidente en la familia. ¿Y dónde está tu Dios? Hay una enfermedad en la familia tal vez, o te pasa algo a vos. ¿Y dónde está tu Dios? Ahí el diablo está firme para venir a meterte ahí en la cara el dónde está tu Dios. ¿Sí? Y es esto para que no salgamos de esa depresión. No quería que David saliera de esta depresión, porque si David salía, la prueba le iba a superar tranquilamente, porque David sabía quién era Dios. Es más, porque sabía quién era Dios, lo buscaba como busca el ciervo, o como brama el ciervo por las aguas. Así buscaba David a Dios. ¿Por qué lo buscaba? ¿Porque él lo conocía? No porque no lo conocía. Entonces, si nosotros escuchamos esa voz del enemigo y no estamos en una depresión espiritual, nosotros vamos a saber a quién ir, ¿sí? Y con sed vamos a ir a buscar a Dios. Y muchas veces en nuestra mente han venido esa pregunta. No solo en nuestra mente, sino tal vez le estás predicando a una persona y ve algo que te sucede o algo que te pasa. ¿Y cómo? Si vos vas a la iglesia, ¿cómo te pasa esto? ¿No? Eso a veces hay gente que los inconversos lo usan mucho eso. Ahora déjame decirte, y saliendo un poquito justo de este punto, que los inconversos también tienen sed y braman por agua en el desierto. ¿Saben qué pasa? Porque a mí me pasó también. No buscan a Dios esa saciedad. Esa saciedad la buscan en, no sé, mujeres, en alcohol, en droga, en un montón de cosas. En trabajo también, en dinero. ¿Sí? Todos nacemos con esa necesidad, con esa sed. El tema es que David sabía dónde la tenía que enfocar. Esa sed estaba en Dios. Y yo sé que si vos estás esta mañana acá es porque vos tenés sed de Dios. Amén. Entonces vemos a esto que le dijo a la mente. ¿Dónde está tu Dios? Estos enemigos que habla David. ¿Dónde está tu Dios? Y me recordé en Job 1, 8 y 9 dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Una charla que tiene Dios, ¿no? Con Satanás. Dice: ¿no viste Job? A lo que el enemigo le dijo: ¿acaso teme Job a Dios? Porque sí. Ahora, ¿qué le estaba insinuando? Y claro, ¿qué le decía Satanás? Y claro, él te sirve porque él tiene todo. A ver, sacale algunas cositas a ver si te sigue sirviendo. ¿Sí? A ver si nos saca algo. A ver si nos toca un poquito. Y yo te dije el viernes, y te lo repito, el 2018 es un año de sobreabundancia y es un año para que nosotros terminemos de conquistar el terreno que ya le ganamos al diablo. ¿Se va a querer meter? Y sí, pero yo lo voy a sacar escopetazo, no sé vos. ¿Sí? Amén. ¿Vieron cuando se meten los gatos ahí en el campo? O alguno que quiere robar la cosecha, ¿qué empiezan? A los escopetazos al aire libre. Bueno, así yo lo voy a sacar al enemigo. Y así lo tenés que sacar vos. Y el diablo se quiso meter también en la vida de Job. ¿Sí? ¿Y cómo se metió? Y empezó a perder cosas. Todas bendiciones que Dios les había dado. Le había dado a Job. Y empezó a perder cosas. Sin embargo, Job se mantuvo confiando en Dios. Todos conocemos la historia de Job. Y dice algo para este momento donde tal vez ves que empezás a perder o empiezan a correr peligro esas bendiciones que Dios te dio. Yo quiero que formaría para mí parte de los versículos que van en la heladera, pero léelos. Viste que vos tenés, ¿no? Imancitos en la heladera con versículos. Yo creo que este es uno que tiene que estar ahí. O en el living en un cuadrito. Viste, cada uno tiene un versículo que marcó su historia o su relación con Dios. Y yo creo que este tiene que estar. Oseas 9:7. Marcátelo y búscalo después. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Hubo días de castigos, hubo días de que perdimos algo, pero vinieran los días de retribución. Y Israel los conocerá. Nosotros conoceremos esos días. Amén. No importa lo que haya querido tocar el enemigo, no importa si en medio de la prueba el enemigo tomó un poquito más de ventaja, no importa, va a venir la retribución. Dice Job que con todo lo que perdió, tuvo más rebaños, tuvo más hijos, tuvo más tierras, todo.
le devolvió y le devolvió más Dios. Y así va a ser con nosotros. ¿Lo crees en esta mañana? Amén. Y esta última parte que te quiero hablar, entonces, vemos un salmista centrado en él, vemos un salmista centrado en Dios, y ahora vemos un salmista que descansa y espera en Dios. ¿Qué quiere decir? Él, a partir del versículo 7, ya empezó a salir de esa depresión, y lo vemos ahora en el 11, ya que él entendió que esa prueba tenía que pasar, y entendió que Dios estaba ahí. Y yo te puedo asegurar que hoy Dios está ahí. Amén. Dice el versículo 11 del Salmo 42, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Amén. Es importante que las pruebas vos logres diferenciarlas, las pruebas no es que logres diferenciarlas, sino que cuando tengas una prueba no entres en la depresión espiritual. Amén. Es importante porque las pruebas van a estar y las pruebas no se pueden evitar. Y cuanto más alta es la vara, mayor es el rango de la medalla. Amén. El oro es mucho más caro que la plata y que el bronce, ¿sí? Así que ustedes saben que en la escala olímpica siempre el oro, la plata y el bronce. Entonces, no importa cómo sea la prueba o cuán grande sea la prueba, yo estoy convencido que sin depresión vamos a salir adelante. Y hemos experimentado muchos instantes de abandono de parte de Dios, pero en realidad no es un abandono, sino que Dios está ahí, pero Él quiere que aprendamos a depender de Él. ¿Qué es lo más difícil? Es de lo que te vine a hablar esta mañana. ¿Por qué brama el ciervo? ¿Por qué brama el ciervo? Y todavía no te lo dije, no sé si te diste cuenta. Te di la explicación física de por qué brama el ciervo. Y hemos experimentado muchas veces, o creemos que Dios no nos escucha, hemos sido zarandeados por el enemigo. Y dice en Lucas 22:32 que debemos mantenernos firmes y sostenidos en Cristo. Dice, la victoria es nuestra. A los verdaderos hijos de Dios nada nos separará de su amor. Amén. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Ese es otro versículo para tener. Las pruebas van a estar. Las pruebas van a querer desenfocarte de Dios. Pero sin embargo, la victoria que nos va a dar Dios va a ser la victoria que tuvo David. Y déjame leerte, para terminar, el Salmo 43 del 1 al 5, que es todo el Salmo, dice así. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía. Ya está, ya evidentemente salió de esa depresión. Está viendo la vida de otra forma. ¿Sí? Pero ¿quién le predicó a David? Él. ¿De quién tenía sed David? De Dios. ¿Pero quién le tuvo que predicar? Él. Se tuvo que predicar él. Así que en esta mañana quiero decirte, aprendete a predicar vos, porque las pruebas van a estar, ¿sí? Las pruebas van a estar, pero Dios nos va a dar la victoria. Y sigue diciendo así, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo, pues tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Y ahí, mira el tiempo que usa en futuro, y lo usa como una declaración de fe. Y esta es la declaración de fe que tenés que hacer durante la prueba. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amén. Ponete de pie en esta mañana, por favor. Y como te decía recién, vemos otra persona, no parece escrito por la misma persona, ¿sí? ¿Dónde está el secreto? La prueba entendió que no iba de la mano con la depresión. Él salió de esa depresión espiritual que estaba pasando y logró la victoria.
¿Qué es lograr la victoria? ¿Superarla? No. Confiar en Dios y esperar en Él. Ese es el secreto para la victoria. Amén. Cerrá tus ojos ahí donde estás. Dice David en este último salmo que te leí: reconozco mi error. Él está reconociendo su error y se hace cargo de él, pero no importa las pruebas que pase, yo sé que vos estarás conmigo, le dice Jesús. Le dice David a Dios. Y yo te digo en esta mañana que José no estuvo todo el tiempo prisionero en Egipto. Dios lo levantó. Yo te digo que Jonás no estuvo todo el tiempo adentro del pez. Dios lo sacó. Y también te digo que Job tampoco estuvo en enfermedad y amargura todo el tiempo, sino que recibió esa retribución de parte de Dios. Todos estos que te nombré fueron levantados, como vas a ser vos levantado esta mañana. Así que levanta tu mano ahí donde estás y decí: no importa las pruebas, no importa nada lo que esté sucediendo, tu misericordia estará conmigo todos los días.